Zuzendaria dago nirekin, Itziar Larizgoitia Andrea. Urteko lehen agerraldi honetan, Euskadiko egoera epidemiologikoaren eta txertaketa kanpainaren berri emango dizuegu. Como ven, me acompaña la directora de Salud Pública y Adicciones, Itziar Larizgoitia. En esta comparecencia les informaremos, en primer lugar, de la evolución epidemiológica de Euskadi y posteriormente del proceso de la campaña de vacunación contra la COVID-19. Si revisamos los datos correspondientes al día de hoy, que como saben están publicados en nuestra página web como hacemos diariamente, se desprende lo siguiente. Se realizaron ayer 7.235 pruebas diagnósticas, de las que 501 resultaron ser positivas, 73 en Álava, 290 en Vizcaya, 131 en Guipúzcoa y 7 de otras comunidades u otras procedencias. La tasa de incidencia acumulada de 14 días lleva 6 días en ascenso. El 1 de enero la tasa de 14 días era de 235,12 y actualmente se sitúa en 255,40. Recordemos que este índice hace referencia al número de casos nuevos que van apareciendo en una población sobre 100.000 habitantes. También se muestra una tendencia al alza en los valores del índice básico de reproducción, que es el que nos ofrece información sobre la transmisión del virus. Si el índice es 1, significa que una persona contagia a otra persona. Lleva varios días por encima de 1 y actualmente se sitúa en 1,1. Si nos fijamos en el impacto del coronavirus en el ámbito asistencial del sistema sanitario, actualmente hay 72 personas COVID positivas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Seguimos en el escenario 3 del plan de contingencias de la UCI. Un tercio de las camas ocupadas de las UCI lo están con pacientes COVID. Ez gaude ondo. Adierazle epidemiologikoek bilakaera negatiboa eta kezkarria erakusten dute. Naiz eta goiz izan ondorioak ateratzeko, izan daiteke kasuen hazkundeak eragina izatea laster ospitaletan eta hildakoetan. Ziurgabetasun eta arrisku testu inguru batean jarraitzen dugu. Erne egon behar dugu. Lehentasunezkoa da arduraz jokatzen jarraitzea, virusaren transmisioa geldiarazteko. No estamos bien. Los indicadores epidemiológicos muestran una evolución negativa y preocupante. Es pronto para sacar conclusiones. No obstante, vemos un crecimiento de casos más pronunciado en Vizcaya y Guipúzcoa, que los próximos días podría traducirse en más hospitalizaciones, más ingresos en las unidades de cuidados intensivos o incluso más fallecimientos. 57 han sido las personas fallecidas por coronavirus en la última semana. Debemos de tenerlo muy presente. Seguimos en un contexto de incertidumbre y riesgo. Debemos permanecer alerta. Es prioritario que sigamos actuando con responsabilidad para contener y, en la medida de lo posible, reducir la transmisión del virus. La vacuna marca un antes y un después en la evolución de la pandemia, pero no debemos relajarnos. La transmisión del virus en nuestra comunidad es todavía muy alta. Todas y todos necesitamos cumplir estrictamente las medidas de prevención para intentar frenarlo y evitar nuestro contagio y el de nuestros seres queridos. Me gustaría recordar y enfatizar las medidas de prevención. Distancia. Debemos mantener la distancia de siempre que estemos con personas no convivientes, aunque sea con nuestros familiares a quienes queremos. 1,5 metros, 2 metros mínimamente. Higiene de manos. Recordemos que la enfermedad en gran parte se transmite por el contacto. Mascarilla. En todo momento debemos llevar la mascarilla, especialmente con personas no convivientes. Ventilación. Debemos ventilar espacios cerrados.
En estas épocas climatológicamente adversas, sabemos que esto puede suponer un esfuerzo adicional, pero es necesario y muy importante que sigamos incrementando la ventilación de todos los espacios cerrados. Burbuja, es decir, pocos contactos. Se trata de reducir nuestra actividad social y reducir el número de personas con quienes nos encontramos. Txertaketa kanpainari dagokionez, gogorarazi behar da lehenengo dosiak eremu soziosanitarioan ematen hasi garela, zehazki adinekoen egoitzetan. Hala, aste bateko buruan 10.682 pertsona txertatu dira Euskadin. Kontutan izan, txertaketa abenduaren 30ean hasi genuela, da jaiegunak izan ditugula tartean. Txertaketa behar bezala egiten ari da. Osasun sailak eta Osakidetzak balorazio positiboa egin dute. Txerto berri bata eta modu zur eta mailakatuan hasi gara jartzen. En relación a la campaña de vacunación, cabe recordar que hemos empezado administrando las primeras dosis en el ámbito sociosanitario, concretamente en el de las residencias de personas mayores. Así, desde el primer día de vacunación, Euskadi ha vacunado a un total de 10.692 personas. Como ya dijimos, Euskadi ha realizado una reserva estratégica para garantizar que, en caso de falta de suministro, Euskadi tenga la posibilidad de administrar la segunda dosis a las personas que ya han recibido la primera, tal y como prevén las especificaciones de la vacuna para conseguir una adecuada inmunización. La vacunación se está efectuando de manera correcta. La valoración que realizamos desde el Departamento de Salud y Osakidetza es positiva. Se trata de una vacuna nueva y hemos comenzado de una manera prudente y escalonada. Recordemos que llevamos una semana real con posibilidad de vacunar, desde el 30 de diciembre. Ahora, como sociedad, debemos ser capaces de acoger la vacuna al tiempo que mantenemos las medidas de prevención. Ambas herramientas son complementarias e indispensables para frenar el virus. Gogoratu, distantzia, eskuen higienea, maskara, espazio itziak aireztatu eta burbuila mantendu. Eta orain bai, zuen esanetara. Como hemos ido informando, Euskadi recibió una primera entrega de 405 dosis, después recibió el día 29 de diciembre, martes de la semana pasada, 15.600 dosis y esta semana, este lunes pasado, se ha recibido otras 15.600 dosis. Como le comentaba también en mi primera exposición, se está cumpliendo la estrategia y la planificación que nosotros teníamos para este inicio de la vacunación. Vuelvo a incidir en que realmente llevamos una semana de campaña de vacunación, dado que las dosis las pudimos disponer el pasado día 30 de diciembre. Gogoratu behar duguna, lehenengo eta behin da, jaso ditugun dosi guztietatik, erdia gorde egin dugula, erreserba estrategiko bat egin dugula. Zergatik? Zuek ondo ezagutzen duzuenez, txerto honek 2 dosi behar ditu immunizazio egoki bat emateko pertsonari. Beraz, hori izan zen gure lehendabiziko erabaki bat, bintzat eta hemendik eta beste aste pare batera, hor izan ditzagun reserva estrategiko hoiek. Kontuan izanik, erdia izango litzatekela txertatzekoa eta gaur egun 10.000-tik gora txertatuta ditugula, nik uste dut abiadura egokian goazela. Gogoratu, oraindik ere, astea ez dela bukatu. Ese ritmo se podría acelerar con la llegada de otra vacuna, de la vacuna de Moderna. No sé si
En el momento que dispongamos de otra vacuna, que en este caso parece que va a ser la vacuna de Moderna, tal y como nos ha adelantado ayer por la tarde el Ministerio nos ha comunicado que a partir, se prevé, de dentro de 7-10 días dispondremos de las primeras dosis de vacuna Moderna. Por supuesto que esas dosis pasarán también a ser objeto de administración. Nuevamente estamos hablando de una vacuna que requiere 2 dosis de administración, con lo cual contemplaremos también que podamos garantizar la administración de la segunda dosis a aquellas personas que iniciemos en la vacunación, pero indudablemente que se incorporarán al número de vacunas a administrar. Lo que sabemos con certeza es que se requiere una segunda dosis, tal como lo están señalando tanto desde las propias fichas técnicas de la vacuna, y en este caso también lo van a hacer desde la vacuna de Moderna, como todas las sociedades científicas y colegios profesionales. Y eso es lo que nosotros sí queremos garantizar. Hemos tenido la propia semana pasada algunas incidencias en cuanto a las fechas de recepción de la vacuna, con lo cual nosotros lo que tratamos de hacer y lo que hemos establecido, además con el conjunto de los profesionales con los que trabajamos en el departamento y en Osakidetza, es la oportunidad de lo que sí podamos hacer es garantizar con nuestros propios medios esa segunda dosis cuando llegue el día 21, que es el día indicado para la entrega o para la administración de la segunda dosis en el caso de Pfizer. ¿Cuántas personas están ahora mismo, qué recursos humanos están dedicando a vacunar día a día? ¿Cuántas personas, cuánto personal sanitario está dedicándose ahora mismo a vacunar? El personal sanitario en estos momentos está distribuido en todas nuestras OSIs y en función de las características de las residencias a las que se administra cada día, el volumen es distinto. Lo que sí le podemos decir es que tenemos personal cualificado suficiente, tenemos personal que conoce las características técnicas de esta vacuna para una correcta administración y que además el conocimiento se va extendiendo por el conjunto de profesionales que tenemos. Luego tenemos los recursos necesarios. Es más, también hay que tener en cuenta la organización. Estamos acudiendo a los centros residenciales de personas mayores y esos se encuentran distribuidos por toda la geografía. Además, las características de unos y otros son distintas por los tamaños, por la tipología de los residentes. Eso hace que tengamos que adecuar los equipos. ¿Va a vacunar también en los centros de día o no se va a vacunar? ¿O las personas que acuden a los centros de día van a tener que ir a su centro de salud? ¿Cómo va a funcionar la vacunación? La vacunación, como le dijimos, va por priorización de colectivos. En estos momentos estamos con el colectivo de personas mayores residenciadas y personal sociosanitario que las atiende. Y con una vacuna, que es la vacuna de Pfizer. Posteriormente, como saben, el siguiente colectivo a vacunar es el personal sanitario, todo el personal sanitario. Y luego llegan otra serie de colectivos de riesgo o vulnerabilidad. Para entonces tendremos que tener en cuenta también cuál es la vacuna que esté disponible, porque eso va a determinar también cuáles sean los protocolos de vacunación. Siempre lo hemos dicho, ¿no?, que las características de las vacunas determinan mucho cuál es la organización y cuáles son las formas de administración. Entonces, en función de esa realidad y de esos datos, será cuando establezcamos cuáles van a ser los cauces más adecuados. Esan dugun bezala, langile kopurua eman beharreko txertoen arabera doa. Gu baditugu langileak eta langile hauek gainera gure erkidego osotik bananduak daude. Asko dauka zer esatea zelakoak diren egunean tokatzen zaizkigun egoitzak. Handia, txikiak, bata bestearengandik urrun edo gertu dauden. Orduan, horren arabera ipintzen ditugu gure ekipoak.
después de estas primeras 12 semanas que más o menos están planificadas, que estemos teniendo el certificado? Después de estas primeras 12 semanas no tenemos ninguna otra previsión. El Ministerio lo único que sabe es que Moderna ayer tuvo una primera aprobación provisional de la Agencia Europea del Medicamento. Como ustedes saben, eso significa que ahora transcurre un tiempo en el cual tienen que hacer una serie de acreditaciones documentales antes de su puesta a disposición de las autoridades sanitarias para su administración, y de las siguientes lo que se sabe son las negociaciones que están manteniendo Europa con las distintas distribuidoras o casas farmacéuticas para poder asegurar contratos, pero no se puede avanzar nada más. Pues lo que le estoy diciendo es precisamente eso, que en estos momentos son 2 las vacunas que están en circunstancias de poder ser administradas. Es así como se van negociando los contratos, que como sabe además se hacen a nivel europeo, y podemos conocer el número de Pfizer y el número de Moderna. En el resto pues habrá que esperar todavía. ¿Cuándo podrían acabar esta primera fase de vacunación en residencias y empezar la segunda fase de personas sanitarias? Pues nosotros esperamos que con el mes de enero y alguna semana tal vez de febrero hayamos podido llegar al total de la población residenciada de personas mayores y personal sociosanitario. Tenemos que recordar también que este personal sociosanitario no es solamente cuando vamos a las residencias, sino aquellas personas que bien por no estar de turno, bien por estar disfrutando de sus vacaciones, tenemos que volver a hacer llamamientos para que puedan acudir a nuestros centros de salud y se les administre la vacuna. Entonces, pensamos que para el mes de febrero lo tendremos. Bai, nik esan nahi nuena zen, txertoak etorri ahala ipintzen goazelari, kontuan harturik, astean 8.000 bat txerto orain artean ipintzen hasiak garehala, eta erkidego guztiko erresidentzia eta egoitzetara joan behar dugula, ez bakarrik egoileak txertatzeko, baizik eta baita bertako langilea, guk pentsatzen dugu otsaileako edo otsailaren erdirako edo izango ditugula guztiak txertatuta. Mentalizar un poco a la gente y según los mensajes que nos están transmitiendo estas últimas horas, estaríamos más cerca de tener que restringir más las restricciones, valga la redundancia, que mantenerlas como están. Como bien saben, la decisión sobre las medidas preventivas a adoptar en Euskadi se toma después de un dictamen de la Comisión Técnica del ABI y una reunión de la misma. La Comisión Técnica del ABI está haciendo un seguimiento de cuál está siendo la evolución de la pandemia. Saben ustedes que tuvo reunión el lunes pasado, mañana va a volver a tener una reunión y es en función de esas conclusiones que ellos nos trasladan cuando se establecen o no medidas. Yo lo que sí quiero recordar es que medidas las tenemos, medidas preventivas y medidas restrictivas ya las tenemos. No olvidemos que estamos en una situación de confinamiento perimetral de la comunidad, que no hay entradas y salidas desde Euskadi autorizadas más que aquellas que están excepcionadas por el ABI en este caso. Luego no estamos hablando de unas circunstancias en las cuales no haya medidas. Estamos diciendo que estas se mantienen. Lo importante que es su observancia y su cumplimiento, además de aquellas medidas individuales que podemos adoptar. Luego no estamos pasando una circunstancia sin. ¿Que estas vayan a ser suficientes o no? Como le digo, eso se decidirá después de haber escuchado la opinión de la Comisión Técnica del ABI. Sí, tenemos una primera comunicación del Ministerio de que las dosis, el número de dosis que se les va a asignar a Euskadi es de 24.900. Recordamos que son dosis, 24.900 dosis,
que luego significan que tenemos que considerar 2 dosis por persona. Lo que les podemos adelantar a fecha de hoy en este momento, porque como les decimos, esta comunicación es de ayer, Día de Reyes, a última hora por la noche, es que la previsión del Ministerio, cuando el laboratorio pueda disponer de la entrega de las dosis, es la de hacernos entregas cada 2 semanas. Es una vacuna, además, con unas características distintas en su conservación a la vacuna de Pfizer y también unos requerimientos especiales para su traslado. Luego, las características de los protocolos de vacunación que se establezcan para la vacuna de Moderna serán distintas a las actuales. Tal vez añadir únicamente que estas estimaciones son de las vacunas, de las dosis que nos llegarán en enero y en febrero. Por el momento desconocemos de las previsiones a partir de esa fecha. Hori da ministerioak aurreratu diguna atzo arratsaldez, eta dakigun gauza bakarra horretaz aparte da, lehendabiziko batean izango ditugun dosiak 1.400 bat edo izango direla. Las dosis de Moderna se van a no tener que requerir precisamente una temperatura tan fría para conservarse. ¿Se van a conservar en otro sitio distinto a donde se están guardando las de Pfizer? Eso lo estamos trabajando todavía con el Ministerio, porque la comunicación que les acabo de decir es de ayer y estamos a lo largo del día de hoy trabajando. No depende ya solo de nosotros, sino depende también del dispositivo que establezca el Ministerio para la entrega de las dosis a todas las comunidades. No, 24.900 es el número de dosis total que tenemos por el momento, asignadas por el Ministerio, según la comunicación que nos hicieron ayer. Dosis total en esta entrega de enero y febrero, según, como les digo, lo que nos notificaron ayer. Sabíamos que la producción y distribución de las vacunas no era algo fácil y que no iba a ser algo que pudiera universalizarse de una forma rápida. Como ustedes saben, uno de los temas más importantes es la seguridad en la vacuna que se administre y la seguridad en los protocolos de administración de la misma. Nosotros lo que les podemos decir es datos reales, datos con los que se cuenta, y ya les dijimos el número de dosis de Pfizer que se tiene, que son dosis asignadas, 193.050 las asignadas a Euskadi, y 24.900 dosis son las que a día de hoy tenemos comunicadas por el Ministerio para Euskadi. Si más adelante hay otras negociaciones, hay otras asignaciones, se lo iremos informando, como hacemos cada vez que tenemos información real y veraz. Altísima, de más de 6.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. No sé, por un lado, si tienen alguna explicación de por qué se está dando una transmisión tan alta en esta localidad, y por otro lado, si tienen constancia, y aprovecho también para preguntar en el conjunto de Euskadi, de que haya más casos de la cepa británica. Respecto a la cepa británica, y luego le voy a pasar la palabra a la señora Larisgoitia para que les explique con más detalle el caso de Aizarnazábal, decirles que por el momento en Euskadi no están confirmados más casos de la cepa británica, pero que en cualquier caso tanto nuestros laboratorios como nuestra Comisión de Enfermedades Infecciosas Emergentes están haciendo un seguimiento de esa mutación, que es una, como ya les hemos dicho en otras ocasiones, de las tantas mutaciones que tiene este virus, como suelen tener todos los virus, que se caracteriza porque tiene un grado de transmisibilidad más alto, y que por lo tanto están viendo si se requiere establecer algunos protocolos distintos en cuanto a su estudio en nuestros laboratorios. Sí es cierto que lo que sí les podemos asegurar es que los laboratorios en Euskadi pueden realizar esas tipificaciones y por lo tanto estamos preparados para ello. Si Chiar, ¿les quieres explicar? Sí. Sí, gracias. Solamente me gustaría empezar por clarificar que Aizarnazábal es un municipio muy pequeño, de unos 700 habitantes, un poco más,
y en municipios tan pequeños no es adecuado por la pequeñez, digamos, del municipio. No es adecuado calcular una tasa sobre 100.000 habitantes. La diferencia entre 700 y 100.000 habitantes es enorme. Por eso, de ahí que se ha establecido un punto de corte en 5.000 habitantes para calcular tasas. Eso de entrada. Entonces, no nos fijemos en ese número. Sí nos fijemos en que efectivamente hay un brote importante, muy importante en ese municipio, que la ocurrencia de brotes no se sabe normalmente, si no se puede hacer un estudio epidemiológico muy en profundidad por qué ocurre. En una situación como la que estamos, de pandemia, ocurren brotes en general en muchos sitios y bueno, en un municipio tan pequeño también podemos comprender, donde las relaciones interpersonales probablemente sean estrechas a muchos niveles, que la transmisión pueda ser rápida, como está ocurriendo. Se está estudiando, en Azarnazábal hay un cribado que aquí ha comenzado hoy, que vamos a ver los resultados y a partir de ahí veremos cómo podemos estudiarlo y si podemos arrojar un poquito más de luz sobre este caso. Pero bueno, se está trabajando en ello y esperamos cortar el brote y cortar la transmisión que se está sucediendo ahí. ¿Como en medio de qué crisis? Me dice en este momento de evolución de la pandemia. Quiere decir, como les dije la semana pasada, el Departamento de Salud trabaja en equipo, el equipo de rastreo y coordinación de la COVID-19 está funcionando, las tareas que realizaba el señor Ignacio Garitano ya las está realizando otra miembro del equipo, que es Arrate Iturralde, y por lo demás el viceconsejero o la viceconsejera, pues cuando corresponda, por los cauces oportunos, tendrán conocimiento de ello. Es evidente que por lo menos la primera parte de la Navidad ya ha dejado un cambio de curva, que los datos han cambiado. Yo le quería pedir una valoración de las imágenes que ha visto de qué es lo que ha ocurrido en Navidad y de si esperaban este cambio de curva. Nosotros, como bien saben, desde el inicio, no ya de Navidad, sino desde el inicio del mes de diciembre, que ha sido un mes en el que, además de las fiestas navideñas, también hemos tenido algunos puentes festivos, hemos estado haciendo un llamamiento a la no movilidad, un llamamiento a los mínimos encuentros posibles, pues porque son circunstancias, y lo hemos venido así repitiendo constantemente, que todos sabemos cómo nos gusta disfrutar y celebrar en Euskadi, en este caso. Que tuviera un impacto, pues era previsible que tuviera un impacto, porque pues no tenemos más que mirar a nuestro entorno y ver que a todos lo que nos gustaría o nos agradaría sería el poder reencontrarnos con nuestras personas más cercanas y poder compartir esos tiempos que llevamos tiempo sin poder hacer. Está por ver, como les he dicho antes, vamos a ser cautelosos, estamos viendo unos primeros datos, una primera evolución de lo que han dejado los días previos. Vamos a esperar para ver si definitivamente ha habido un efecto en esta temporada. No ya hablaría solo de Navidad, sino, como le digo, estamos hablando desde inicios de diciembre, y ver si somos capaces de poder contenerla. Vuelvo a recordar, teníamos medidas en los días críticos de la Navidad, hemos tenido otras medidas, pero ahora volvemos a recuperamos la actividad normalizada y con ello también seguimos manteniendo mucho rigor en el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas, tanto las colectivas como las individuales.
La comisión asesora del ABI o la comisión técnica, que me figuro que es a la que se refiere usted, la comisión técnica del ABI es llamada por el coordinador del mismo y a la misma llama a aquellas personas que considera más adecuados según el momento de evolución de la pandemia o según el estudio a realizar en ese momento. Entiendo que ese va a seguir siendo el criterio a partir de ahora, porque no ha cambiado, que yo conozca al menos, y no entiendo tampoco por qué el señor Ignacio Berraondo no pudiera ser llamado al mismo, dado que sigue siendo un miembro de nuestro equipo y además un miembro reconocido de nuestro equipo. Yo no estuve llamada al... Yo no soy miembro del Comité Técnico del ABI, pero sí, participó. Barkatu? Gabonei buruz esan beharko dugu, Gabonak ez baino abenduaren hasieratik esaten ari ginela zein garrantzitsua zen etortzen zitzaizkigun guneetan, ahalik eta mugimendurik gitxiena izan dezagula. Ahalik eta talde ospakizun edo batzar gutxien egin ditzagula. Badakigu hau dei zail bat zela, urtearen aro berezi bat delako eta guztiok ezagutzen dugu, Euskadin zelan gustatzen zaigu hoietan ospatzea lagunekin, etxekoekin, lanekoekin. Urte hau berezia zen eta berezi bezala deitu gendun zuhurtziara. Berezi bezala neurri bereziak hartu ziran eta nik uste dut gehiengoak, gure populazioaren gehiengoak horrela ulertu duela. Orain ikusi beharko dugu, egun batzuk itxaron beharko ditugu, oraindik ere ikusteko zein izan den ondorioa. Lehenengo bilakaera, hasieran esan dizuedan bezala, erakusten dute gorakada batera goazela, beraz zuhurtzi handiz jokatu behar dugula. Eta badago gauza bait gogoratu behar duguna hasierako egoera ere etzela ona. Badirudi guzti hau etorri dela edo abendua eta Gabonak etorri direla, pandemiarik ez balegoko une batetik eta ez da horrela izan. Pandemiaren beherakada handi bat bizitzen ari ginen urteko aro hau hasi zenean, baina egoera larritak kezkagarrian gengozan orduan ere. Beraz, momentuz, zuhurtzia eta ikusi zela gertatzen den hurrengo egunetan. Ya saben ustedes que normalmente aquellos días que pudieran tener una mayor incidencia ven su reflejo en unos 7 días en los datos, más o menos en unos 10 días en los datos que puedan afectar a las UCI. Pues estamos diciendo que desde el día 24 ahora empezaríamos a ver unos primeros efectos, luego habrá que ver si a eso se suma las celebraciones del fin de año y finalmente la de Reyes. Yo creo que mayoritariamente la población hemos entendido la importancia de cuidarnos unos a otros, la importancia de cuidar también a nuestro sistema de salud, especialmente a nuestros profesionales, porque son esos profesionales también los que van a cuidar de nosotros con la administración de la vacuna. Ahí es muy importante, algo en lo que siempre hemos hecho mucha incidencia, la importancia de mantener nuestro sistema sanitario robusto para que pueda seguir cuidándonos. Aprovecho además para hacer un agradecimiento a los profesionales y a las profesionales de Osakidetza y del Departamento de Salud por el gran esfuerzo que están realizando desde el inicio de la pandemia y ahora nuevamente en esta fase en la que empezamos. Tendremos que esperar todavía unos días para ver si hay algún impacto o no lo hay. Esto parece indicar que algo sí está pasando, que esa negatividad, ¿no?, porque empieza a subir el caso del número de positivos, porque las tasas también están empezando a subir. Yo espero que con las medidas que, insisto, seguimos teniendo vigentes, seamos capaces entre todos y todas de frenar esa expansión del virus. A lo largo del mes de diciembre se hicieron menos pruebas diagnósticas de lo que veníamos viendo en las semanas anteriores, de principios de diciembre y sobre todo finales de noviembre. No sé si eso les preocupa de cara a haber perdido trazabilidad del virus.
Eso nos preocupa de cara a que podamos estar en estos momentos contabilizando menos casos de los que quisiéramos. Pero, sin embargo, sí es verdad que nosotros también ahí trabajamos con proyecciones o prospecciones, estimaciones que hacemos de qué pudiéramos estar, ¿no?, diferenciando, cuál pudiera ser la diferencia entre lo que está diagnosticado y la realidad. También es verdad que hay una parte importante que corresponde a comportamientos, ¿no? Y es que todos tratamos de preservar el ir a acudir a un centro médico o acudir al médico en cualquier caso, ¿no?, pues en aquellos días que son para nosotros de alegría y de festividad. No es un componente ni de recursos ni nada parecido. Hemos intentado en cualquier caso, y creo que se ha conseguido, mantener un buen número de pruebas diagnósticas todos los días. Recordemos que estamos hablando de los días festivos con medias de 5.000, 4.000, que evidentemente no son los que alcanzamos otros días. Creemos que mantenemos una buena trazabilidad. Por el momento seguimos en los 6 casos que ya les dimos a conocer. Sí, lo que sí tenemos tanto a la Comisión de Enfermedades Infecciosas Emergentes como a nuestros laboratorios trabajando por si los protocolos de identificación de las cepas requirieran alguna adecuación a la vista de la gran transmisibilidad de esta variante del virus, ¿no?, de esta mutación, porque les recuerdo que mutaciones el virus ha tenido más, esas se han identificado también en nuestros laboratorios, lo que pasa que no han tenido esa diferente transmisibilidad respecto a la cepa, digamos, original, como está mostrando esta variante británica. De cara a la coordinación con el gobierno central, no sé si nota o le preocupa o se siente menos cómoda sabiendo que el ministro Illa dentro de pocas semanas va a dejar el cargo. Realmente es una cuestión que compete al Gobierno de España, y quien pongan de interlocutor como ministro o ministra de Sanidad, pues será un interlocutor perfectamente válido para nosotros. Besterik ez badukazue, mila esker etortzeagatik, eta espero dut urtea guztiontzat izan daitela aurrekoa baino hobea. Eskerrik asko.